La mesa estaba servida con una elegancia que rayaba en lo melancólico. Había pasado gran parte de la tarde preparando el plato favorito de Rosa, un risotto de setas y trufas que requería tiempo, paciencia y una dedicación que ahora parecía una metáfora cruel de nuestro matrimonio. Era su cumpleaños número 40, una fecha que, según entendía yo, ameritaba una celebración íntima pero significativa. A mi lado estaba Sofía, nuestra hija de 16 años, quien había puesto las velas y acomodado los cubiertos con esa meticulosidad propia de quien quiere que todo salga perfecto para esconder la tensión que flotaba en el ambiente. El reloj de pared del comedor, un trasto antiguo que heredamos de mis padres, marcaba las 9 de la noche. Rosa había prometido estar en casa a las 7:30 en punto. Había dicho que su clase de karate terminaba a las 6 y que solo pasaría por un café antes de venir. Sin embargo, los minutos se habían convertido en horas, y el silencio en la casa se hacía cada vez más pesado, casi asfixiante. Sofía miraba su teléfono cada pocos segundos, buscando algún mensaje de su madre, pero la pantalla permanecía a oscuras. Yo mantenía la vista fija en la copa de vino vacía frente a mí, repasando mentalmente las excusas que Rosa había estado usando a lo largo de los últimos 6 meses. Siempre era lo mismo, el tráfico estaba infernal, me quedé charlando con las chicas del doujou, Marcos, el instructor, nos pidió que nos quedáramos para corregir unas posturas. Marcos, el famoso profesor de karate. Su nombre había comenzado a colarse en nuestras conversaciones diarias con una frecuencia que primero me pareció curiosa, luego molesta, y finalmente, alarmante. Pero yo no era el tipo de hombre que montaba escenas de celos sin pruebas. Prefería la observación silenciosa, el análisis sosegado. Sabía que la verdad tenía la costumbre de salir a la luz por su propio peso. Papá, la voz de Sofía rompió el silencio, devolviéndome al presente. Me miró con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de su madre, pero cargados de una empatía que Rosa había perdido hace tiempo. El risotto se va a arruinar. ¿Quieres que lo meta al horno para mantenerlo caliente? La miré, sintiendo un nudo en el estómago no por el hambre, sino por la pena de ver a mi hija intentando salvar una cena que estaba condenada. No te preocupes, cariño, le respondí, forzando una sonrisa suave. Esperemos un poco más. Seguro tuvo un contratiempo. Pero ambos sabíamos que no era un contratiempo. El aire en la habitación estaba cargado de una verdad no dicha, de una realidad que ambos estábamos evadiendo. La ausencia de Rosa no era un accidente, era una declaración. Y mientras el hielo se derretía en las copas de agua, también se derretía la última gota de esperanza que me quedaba sobre nuestro matrimonio. Las 10 de la noche. El risotto ya era una masa indescifrable y fría en el centro de la mesa, y las velas de adorno se habían consumido hasta dejar pequeños charcos de cera endurecida sobre el mantel inmaculado. Seguíamos sentados, como dos centinelas custodiando un fuerte que ya había sido abandonado por su reina. Sofía había dejado de mirar su teléfono y ahora jugueteaba con un tenedor, trazando patrones invisibles sobre la madera de la mesa. La tensión ya no era solo palpable, se había convertido en un miembro más de nuestra pequeña familia, sentado allí, en la silla vacía de Rosa. Decidí que ya era suficiente. No iba a permitir que mi hija pasara la noche entera angustiada, esperando a alguien que claramente tenía otras prioridades. Me levanté lentamente, recogí los platos intactos y suspiré. Vamos a cenar, Sofía. No tiene sentido seguir esperando, dije, intentando mantener un tono neutro y reconfortante. Fui a la cocina, calenté 2 porciones en el microondas y regresé al comedor. Empezamos a comer en silencio. El sabor de la comida, en la que había puesto tanto esmero, me supo a cenizas. Masticaba de forma mecánica, perdido en mis propios pensamientos, cuando la voz de mi hija me hizo levantar la mirada. Papá, dijo Sofía, dejando su tenedor sobre el plato. Su rostro infantil parecía haber envejecido un par de años en esa misma noche. Tenía el ceño fruncido y una mirada penetrante, inteligente, dolorosamente directa. ¿Tú crees que mamá te está siendo infiel? La pregunta cayó sobre la mesa como una bomba, rompiendo la frágil barrera de negación que habíamos construido. No me sorprendió que lo preguntara, Sofía era una chica brillante y observadora, muy consciente de los cambios de humor de su madre, de sus ausencias injustificadas, de la forma en que ocultaba su teléfono móvil cada vez que yo entraba en la habitación. Lo que me impactó fue escuchar esas palabras en voz alta,
pronunciadas por la persona que más deberíamos estar protegiendo de nuestro declive matrimonial. Me tomé un momento antes de responder. Podía haber mentido. Podía haber inventado excusas sobre el exceso de trabajo, el estrés de llegar a los 40, la necesidad de espacio personal. Podía haber montado un espectáculo de indignación y fingir que la sola idea era absurda. Pero mirando a los ojos honestos de mi hija, supe que ella no merecía nada menos que la verdad brutal y fría. Tomé un sorbo de agua, aclaré mi garganta y entrelacé mis dedos sobre la mesa, buscando las palabras exactas para no lastimarla más de lo inevitable. No quería destruir la imagen de su madre, pero tampoco iba a tratar a Sofía como a una niña ciega. La realidad estaba en la habitación, y ya no podíamos seguir ignorándola. Puede ser, Sofía. Sí, es muy probable que así sea, respondí finalmente, con una calma que incluso a mí me sorprendió. No hubo temblor en mi voz, ni lágrimas en mis ojos. Solo una certeza fría y pesada que me anclaba a la silla. Sofía abrió mucho los ojos, claramente desconcertada por mi tranquilidad. Esperaba quizá que yo me enojara, que golpeara la mesa, que exigiera respeto o que simplemente me derrumbara a llorar. Al ver mi compostura, su expresión pasó de la tristeza a una especie de indignación protectora. Y ya está. Lo dices así, como si habláramos del clima. Papá, es mamá. Te está engañando. Exclamó, elevando la voz, mostrando la vulnerabilidad propia de su edad adolescente. No vas a hacer nada. No vas a enfrentarla. No estás furioso. La miré con infinita ternura. Comprendía su confusión y su dolor. Para ella, esto era una traición al núcleo mismo de su mundo. Para mí, era el final de un largo y agonizante proceso de desconexión. Escúchame bien, cariño, le dije, inclinándome hacia adelante y tomando sus manos entre las mías. Estaban frías. Claro que duele. Claro que me siento decepcionado. Pero tu madre es una mujer adulta. Ella es libre y es absolutamente responsable de lo que hace con su cuerpo y con su vida, así como de las consecuencias que esas decisiones traerán. Hice una pequeña pausa para dejar que mis palabras calaran en ella. No soy el dueño de Rosa, continué, manteniendo el tono firme y comprensivo. Si ella decide que su felicidad está en otro lado, mintiendo y rompiendo los compromisos que hicimos juntos, esa es una mancha en su carácter, no en el mío. Yo no puedo controlarla, y tampoco quiero rebajarme a ser un espía o un carcelero. Mi dignidad y mi paz mental valen mucho más que perseguir a alguien que ya no quiere estar aquí. Sofía pestañeó rápidamente, intentando contener las lágrimas, mientras procesaba mis palabras. Su indignación pareció desinflarse un poco, reemplazada por una profunda admiración mezclada con tristeza. Apretó mis manos. Es solo que, no es justo. Hemos preparado todo esto para ella. Y ni siquiera tiene la decencia de llamar, susurró, con la voz quebrada. La decencia, Sofía, es algo que se elige cada día, le contesté, soltando sus manos y volviendo a mi postura recostada. Y esta noche, tu madre ha hecho su elección. Nosotros también haremos la nuestra. Terminaremos nuestra cena, limpiaremos la cocina y no permitiremos que las malas decisiones de otros destruyan nuestra paz. En ese momento preciso, el sonido áspero de la llave girando en la cerradura de la puerta principal rompió el silencio del pasillo. Ambas cabezas giraron hacia la entrada. Rosa había llegado. Y con ella, un huracán de justificaciones y culpa que chocaría contra el muro de mi absoluta indiferencia. Antes de que la puerta terminara de abrirse, miles de recuerdos cruzaron por mi mente en una fracción de segundo. Retazos de los últimos meses que, vistos en retrospectiva, formaban el cuadro perfecto de una mujer distanciándose a pasos agigantados de su propia vida. Recordé la repentina obsesión por el gimnasio y la dieta hace medio año, justo cuando se inscribió en ese doujou para, supuestamente, aprender defensa personal y tonificar. Al principio, me pareció estupendo que buscara una actividad para liberar el estrés. Pero luego vinieron los pequeños detalles. El cambio en su vestuario. La ropa holgada y cómoda que solía usar los fines de semana fue reemplazada por atuendos deportivos ajustados y conjuntos que dejaban poco a la imaginación. Los perfumes nuevos, con fragancias mucho más intensas y juveniles que los tonos florales que ella siempre había preferido. Y sobre todo, el teléfono celular, que de pronto se convirtió en una extensión de su mano,
bloqueado con una nueva contraseña y colocado siempre con la pantalla hacia abajo. Pasaba horas testeando en el sofá, y cuando yo me acercaba, bloqueaba la pantalla con un movimiento rápido, acompañado de una sonrisa nerviosa y un falso bostezo. ¿Qué tal tu día?, me preguntaba, cambiando de tema con una torpeza que daba lástima. Yo, cegado por el cariño y la costumbre de tantos años de matrimonio, al principio ignoré las señales rojas. Me convencí de que era una crisis de mediana edad, un intento de reavivar su juventud al acercarse a su cumpleaños número 40. Cuán equivocado estaba. El nombre Marcos empezó a ser el centro de todas sus anécdotas. Marcos dice que tengo una patada excelente. Marcos nos enseñó una nueva rutina hoy. Marcos es un chico tan disciplinado para lo joven que es. Cada frase era una puñalada disfrazada de comentario casual. Hasta que llegó un punto en que dejé de preguntar por sus clases, porque sabía que la respuesta implicaría escuchar hablar de ese sujeto otra vez más. La venda se me cayó por completo una tarde cuando pasé por el doujou para recogerla de sorpresa, porque la lluvia estaba torrencial. A través de la ventana del local, los vi. La clase había terminado y no había nadie más. Él, un tipo musculoso de unos 28 años, la sostenía por la cintura guiando su postura, y ella reía con una coquetería y familiaridad que ya no reservaba para mí. No era solo la cercanía física, era la chispa en sus ojos, la tensión eléctrica entre ambos. Ese día me devolví al auto sin entrar. No dije nada. Decidí esperar, observar y prepararme para lo que inevitablemente iba a suceder. El chirrido de la puerta principal me trajo de vuelta a la realidad. Los pasos de los tacones que Rosa usaba tacones para ir a Karaati, otra de sus absurdas contradicciones, resonaron en el suelo de madera pino. La puerta del comedor se abrió lentamente, revelando a mi esposa. Estaba despampanante, con el cabello perfectamente arreglado, maquillaje impecable y una bolsa deportiva colgada del hombro. Parecía venir de una cita de San Valentín, no de sudar en un tatamí. Hola, familia. Qué pena la tardanza, es que, comenzó a decir, con una sonrisa exagerada y plástica. Luego notó la mesa recogida y nuestros rostros serios y fríos mirándola desde el comedor. La sonrisa de Rosa se congeló en su rostro maquillado, dándose cuenta de que sus excusas, esta vez, no encontrarían puerto seguro. Feliz cumpleaños, Rosa, dije, con una voz desprovista de emoción, rompiendo el pesado silencio que siguió a su entrada triunfal. No me levanté de la silla. Sofía tampoco la saludó, solo la miró con una frialdad que helaba la sangre, una mirada que emitía un juicio silencioso y contundente. Rosa dejó caer su bolsa deportiva en el suelo con un golpe sordo y caminó hacia la mesa, sus tacones haciendo eco en la tensión del ambiente. Su rostro, apenas segundos atrás radiante, ahora lucía una mezcla de fastidio y falsa congoja. Evitaba mirarnos a los ojos, paseando la vista por los restos de cera de las velas y los platos que aún quedaban en la mesa. Yo, lo siento muchísimo. De verdad, comenzó, entrelazando las manos de manera teatral. El entrenamiento se extendió más de la cuenta. Marcos quería prepararnos para el torneo de fin de mes y nos exigió hacer horas extra. Luego, me di un baño rápido en los vestidores y al salir había un tráfico espantoso en el centro. Se me descargó el celular, no tenía cómo avisarles. Perdónenme, amores. Entiendo si están enojados. Era fascinante, desde una perspectiva puramente analítica, observar la facilidad con la que fluían las mentiras. Era una actriz recitando un guión aprendido de memoria. Las inconsistencias eran obvias, venía perfectamente maquillada y perfumada de los vestidores del doujou, sus excusas estaban sobrecargadas de detalles innecesarios, síntoma clásico de la mentira, y el celular descargado era la coartada más vieja del libro. No estamos enojados, mamá, intervino Sofía, con un tono gélido y cortante. Estamos cenando. Tu risotto está frío en la cocina. Papá y yo ya pasamos la comida y estamos en el postre. Siéntate si quieres. Rosa pareció encogerse un poco ante la actitud cortante de su hija. Acostumbrada a que siempre perdonáramos sus deslices y la recibiéramos con abrazos, esta gélida recepción la desconcertó. Caminó hasta su silla y se sentó, manteniendo las manos sobre el regazo como una alumna castigada. Ya veo. Yo pensé que me iban a esperar un poquito más, era mi cumpleaños, después de todo, intentó victimizarse, lanzándome una mirada de reojo,
buscando que yo suavizara la situación como solía hacer en el pasado. Te esperamos por casi 3 horas, Rosa, le contesté, manteniendo el tono neutral y pausado, como si estuviera reportando el estado del clima. Preparé el risotto con trufas que pediste. Compramos tu pastel favorito. Hicimos todo lo que estuvo de nuestra parte para hacer esta noche especial. Tú fuiste la que decidió que era más importante quedarse haciendo horas extra. La palabra horas extra colgó en el aire con todo su doble sentido. Rosa tragó saliva de forma visible y apartó la vista, incapaz de sostener la mía. El silencio volvió a caer sobre la mesa durante los peores 15 minutos de mi vida. Nadie comió. Nadie habló. Solo se escuchaba la respiración agitada de Rosa y el sonido lejano de un reloj del pasillo que marcaba el tic-tac inexorable de un matrimonio que había llegado a su punto y final. Fue, sin duda alguna, la peor cena que hemos tenido bajo el mismo techo, el velorio anticipado de una familia que ya no existía. La cena había terminado, y el silencio en el comedor era tan espeso que casi podía cortarse. Sofía, que había estado empujando el risotto frío de un lado al otro del plato con el tenedor, finalmente se rindió. Tiró la servilleta sobre la mesa, se levantó bruscamente y apartó su silla con un chirrido estridente que nos hizo respingar a los dos. Su rostro adolescente, normalmente iluminado por la alegría o al menos por la ironía de su edad, era ahora una máscara de decepción petrificada. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Sofía, y la frase sonó a todo menos a una felicitación. Era un reproche, una sentencia, un adiós a la ilusión. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y caminó rápido hacia el pasillo. Segundos después, el golpe sordo de la puerta de su habitación cerrándose de golpe retumbó en la casa vacía. Rosa y yo quedamos solos. Nos separaba una mesa llena de platos sucios, velas derretidas y 15 años de matrimonio que se desmoronaban lentamente. No tenía por qué hablarme así, susurró Rosa, evitando mi mirada todavía, su voz cargada de un victimismo que en otras épocas habría logrado ablandarme. Empezó a jugar con el borde de su mantel, un gesto nervioso que delataba la tormenta interior que las horas extra en el doujou le habían provocado. Se ha vuelto muy insolente últimamente. Tú la estás malcriando. Respiré hondo. La capacidad humana para evadir la propia culpa nunca dejará de asombrarme. En lugar de disculparse, en lugar de reconocer el daño hecho, su primer instinto fue atacar a nuestra hija y luego a mí. Sofía no es insolente, Rosa. Está herida, respondí, mi voz sonando tan desapasionada que hasta a mí me sorprendió. No había ira en mis palabras, solo agotamiento. Ha estado preparándote una sorpresa desde las 3 de la tarde. Ha elegido las flores, ha puesto la mesa, ha limpiado toda la casa. Y tú decides aparecer casi 4 horas tarde, oliendo a perfume caro en lugar de sudor de entrenamiento, y mintiendo sobre el tráfico. Rosa levantó la vista, y vi en sus ojos un destello de furia, el coraje del animal acorralado. Yo no estoy mintiendo. Chilló, aunque su voz carecía de convicción. Estaba entrenando. Marcos es un perfeccionista, quería estar seguro de que. Por favor, Rosa. Detente, la interrumpí, alzando una mano con suavidad. No insultes mi inteligencia, y mucho menos pises la poca dignidad que le queda a nuestra familia esta noche. No estoy para berrinches ni para representaciones teatrales. Si vas a decir algo, asegúrate de que sea la verdad. Si no, es mejor que te vayas a dormir. Ya has hecho suficiente daño por un día. El enfrentamiento definitivo había comenzado. La mesa estaba puesta, literalmente, para la autopsia de nuestra relación. Y yo, por primera vez en meses, me sentía preparado para el bisturí de la verdad. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de furia y frustración al verse descubierta. La careta había caído y, despojada de ella, su primer mecanismo de defensa fue el ataque frontal. Se inclinó sobre la mesa, apoyando ambas manos, y clavó sus ojos llenos de desafío en los míos. No hables de hacernos daño. Escupió las palabras, su voz distorsionada por el enojo. ¿Tú crees que yo no he sufrido? ¿Tú crees que nuestra vida perfecta es tan perfecta? Llevamos años estancados, siendo solo padres, compañeros de casa que apenas se miran. Me sentía muerta en vida, invisible dentro de mi propio matrimonio. Mantuve la calma.
Cruzando los brazos sobre el pecho, la dejé desahogarse. Era el guión clásico, el manual básico de quien busca justificar lo injustificable trasladando la responsabilidad de sus actos al otro. Invisible. Repetí en voz baja. Rosa, hace 6 meses dejaste tu trabajo para que pudieras descansar. Hemos viajado 2 veces este año a donde tú querías ir. Siempre he llegado a cenar, siempre estuve para escuchar tus problemas. Pero de repente, nada de lo que yo era parecía ser suficiente para ti. Querías más aventura, más adrenalina. Aventura no. Vida. Me interrumpió, al borde del llanto melodramático. Marcos me escucha de verdad. Marcos me hace sentir viva, me mira como si yo importara. Me hace sentir mujer otra vez, no solo una mamá o una esposa decorativa. El nombre finalmente saltó a la mesa sin tapujos ni eufemismos de profesor. Marcos. El instructor musculoso de 28 años que le había ofrecido un espejismo de juventud eterna. Era doloroso escucharlo salir de su boca con tanta vehemencia, pero esa confesión a medias era exactamente lo que necesitaba para terminar de cerrar mi propio capítulo. Entonces es él. Marcos, asentí lentamente, como si estuviera encajando la última pieza de un rompecabezas muy aburrido. Entendemos entonces que las clases de karate no tenían absolutamente nada que ver con artes marciales. Era solamente el escenario de tu aventura. Rosa pareció encogerse un poco al escuchar la cruda realidad salir de mi boca. Su furia se disipó por un momento, reemplazada por un atisbo de vergüenza. Bajó la mirada hacia los restos del risotto. No fue planeado, susurró, con la voz quebrada. La típica frase de quien quiere absolución. Al principio, estábamos entrenando, conversábamos. Él me entendía. Estaba pasando por una crisis, tú lo sabes. Estaba asustada de cumplir 40. Y él me hizo sentir deseada de nuevo. Empezó como un juego, como una tontería. Yo estaba confundida, no quería hacerte daño, te lo juro. Rosa, confundirse es cuando no recuerdas dónde dejaste las llaves, la corregí, con la frialdad de un témpano de hielo. Acostarse con otro hombre, arreglar un horario de mentiras, cambiar la contraseña de tu teléfono y llegar 3 horas tarde a la cena de tu propio cumpleaños para poder revolcarte con él, eso no es estar confundida. Eso es tomar una serie de decisiones muy conscientes y deliberadas. Y esas decisiones, queramos o no, tienen consecuencias irreparables. La palabra irreparables colgó en el aire, pesada y ominosa. Rosa la sintió como una bofetada física. Se llevó una mano al rostro, ahogando un sollozo genuino esta vez, dándose cuenta de la total monstruosidad de sus actos, expuestos en la mesa de nuestra casa, bañado por la luz mortecina del comedor. Estaba esperando la explosión, los gritos de mi parte. Había venido preparada para un conflicto de alto voltaje donde ella pudiera lloriquear, sentirse acorralada y luego quizás ser la víctima de mi enojo. Pero mi estoicismo, mi falta absoluta de agresividad o ruegos, la estaba destrozando más que cualquier grito. Al no darle una pelea, le había quitado el control de la narrativa. Ella sola cargaba con su propia culpa, y era insoportable. Por favor, no hables así, sollozó, intentando alcanzar mi mano a través de la mesa. Yo retiré suavemente la mía, un gesto que valió más que 1000 palabras. No había asco, solo un límite inquebrantable. Fue solo una etapa. Es un escape. Te juro que lo dejo mañana mismo, nunca más vuelvo al doujou. Podemos ir a terapia de pareja, podemos arreglarlo. Por Sofía. Hagámoslo por nuestra hija, no la destruyas. Usar a nuestra hija como escudo defensivo en ese momento fue la gota que derramó mi paciencia interna, aunque no dejé que mi rostro lo mostrara. A nuestra hija la destruiste tú esta noche, Rosa, le dije, levantándome de la silla. Empecé a apilar los platos vacíos de manera metódica. Sofía lo supo incluso antes de que llegaras. Esa niña que tienes durmiendo al final del pasillo te extrañaba desesperadamente mientras tú jugabas a ser libre. Si de casualidad, por algún segundo, te importó Sofía durante estos meses, hiciste un excelente trabajo ocultándolo. Fui hacia la cocina con los platos y los dejé en el fregadero. El sonido de la vajilla pareció romper su trance. Rosa me siguió, deteniéndose en el umbral de la cocina, mirándome con una mezcla de pánico absoluto y desconcierto. No te atrevas a decir que no me importa mi hija,
murmuró, defensiva, pero sin fuerza real. Yo soy su madre. Tienes que perdonarme, todo el mundo comete errores en un matrimonio largo. Fue solo carne, un estúpido desliz. Sí, claro, un estúpido desliz que duró 6 meses y un sinfín de coartadas, contesté irónicamente, mientras abría el grifo para empezar a lavar los platos. Rosa, nadie muere por amar. Pero el respeto, cuando se asesina con mentiras prolongadas, es imposible de resucitar. Tú y yo ya no somos nada. Tomas agua en esta casa, duermes bajo este techo, pero el lazo está quemado. No voy a rogarte que te quedes, y no voy a gritar para que te vayas. Me sequé las manos en el delantal. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia ella, que seguía en el marco de la puerta. Se apartó ligeramente al verme acercarme. Tú vas a tomar tu decisión, Rosa, le susurré, pasando por su lado hacia las escaleras, sin mirarla. Cualesquiera que sean tus sentimientos por ese joven o su cama, me da exactamente igual. Sé libre, eres una mujer adulta. Pero si te quedas debajo de este techo, no vas a volver a faltarnos al respeto a Sofía o a mí ni un solo segundo más. Y si decides irte con él, lo harás mañana mismo a primera luz. La decisión es tuya. Subí las escaleras lentamente y me fui directo hacia el cuarto de invitados, dejando a mi ahora exmujer desmoronada en la planta baja, llorando sobre las ruinas de la vida que ella misma había bombardeado. Cerré la puerta de la habitación de invitados tras de mí y giré la llave. El sonido metálico fue la confirmación final de que las viejas estructuras de mi vida habían colapsado. Me recosté en la cama matrimonial sin encender la luz. A través de la delgada pared que separaba este cuarto de la escalera, podía escuchar los sollozos apagados de Rosa. Lloraba como un animal herido. El problema es que su sufrimiento provenía del miedo al repudio, del terror a que su escapatoria segura hubiera desaparecido de un plumazo. No lloraba por mí. Lloraba por su fracaso. La noche fue interminable. El silencio de la casa era apenas interrumpido por mis propios pensamientos girando como un carrusel fuera de control. Pasé revista mental a todo lo que tendríamos que enfrentar a partir de mañana, los abogados, el proceso legal de la separación civil de bienes, las charlas dolorosas con la familia extendida, la vergüenza social. Sin embargo, por encima de todo el caos, emergía un extraño y profundo alivio. Había dejado de vivir temiendo que la bomba explotara. Ya había explotado. Las escombros estaban en el suelo. Ahora solo quedaba limpiar y construir una mentira nueva o empezar desde cero. Poco antes del amanecer, dejé de dar vueltas en las oscuras mantas de la cama de invitados. Me levanté. Las luces de la calle empezaban a atenuarse bajo una fría mañana gris. Bajé por un vaso de agua antes de tomar el toro por los cuernos, y pasé frente a la habitación que compartían Rosa y Sofía, me detuve al borde de la escalera. Al pie de la sala, vi a Rosa tirada sobre el gran sofá de cuero y naval. Se había quedado allí en la misma posición en la que la hallé la noche anterior llorando en la cocina. Llevaba el mismo atuendo elegante que compró en la tienda, pero ahora el maquillaje perfecto estaba arruinado en gruesos gotones de rímel bajo los ojos oscurecidos. Estaba dormida, con una respiración temblorosa de alguien que había gastado sus lágrimas. En lugar de sentir dolor, solo sentí una abrumadora lástima. Se había desvelado a oscuras, sufriendo, sin la madurez suficiente para subir las gradas a recoger al menos ropa limpia. A las 7 de la mañana, Sofía abrió la puerta de su cuarto y bajó en pijamas a la cocina. Yo ya estaba ahí, preparando el desayuno, 2 tazas del mejor café negro de Etiopía y unas tostadas crujientes. Sofía ignoró rotundamente a su madre dormida en el sofá y se sentó en la pequeña mesa isleña de nuestra cocina, donde siempre desayunábamos juntos sobre los deberes de la vocacional. Despiértala, porfa, me pidió Sofía amargamente. Hoy viene una camioneta de mudanzas. Yo la miré asombrado. ¿Qué? ¿Mudanzas? Sofía, no voy a echarte de la casa de tu infancia, mi amor. Es grande pero podemos vivir 2 personas. De nosotras no, papá, contestó Sofía tranquilamente, mordisqueando una tostada crujiente con fresa. Había una frialdad terrorífica en sus pequeños ojos adolescentes. La camioneta es para mamá. Hablé anoche con el señor de un flete a escondidas. Mamá se muda. O se va ella por las buenas, o llamo y le digo la verdad completa a la abuela Elvira de lo que su hija está haciendo con el profe.
Casi me atraganto con el pan con mantequilla caliente frente a mí. Esta adolescente no era la niñita ingenua y pequeña que estuve a punto de resguardar, la vida misma en mi hogar era algo ineludible. Sofía ya había decidido el rumbo entero de mis miedos de la separación. La firmeza de las palabras de Sofía me caló hondo. Yo había pasado toda la noche pensando en cómo suavizar el golpe de la separación, preocupado por el bienestar emocional de mi hija. Pero resulta que ella ya estaba pasos adelante. Esta vez, era Sofía quien exigía respeto por nuestro hogar. La miré sentada frente a su café, tan pequeña, en pijamas de dinosaurios, pero sosteniendo la fuerza de un gigante. Sentí un inmenso orgullo que disipó gran parte de las nubes grises que oscurecían mi cabeza desde anoche. Está bien, cariño. Yo me encargo, le respondí en voz baja, poniendo una mano reconfortante sobre su hombro. Dejé la tostada en el plato, tomé una respiración honda, y caminé hacia la sala. Rosa se agitó en el sofá de cuero, su despertar fue un gruñido ahogado por la sequedad de su garganta. Se sentó pesadamente, frotándose la cara y mirando el salón desordenado, hasta que se fijó en mí, de pie ahí frente a ella. Por una fracción de segundo, un pánico primitivo cruzó sus ojos. Recordó todo, el risotto, los llantos y el fin abrupto. Sube a empacar, fueron las primeras y únicas palabras que le ofrecí. No hubo buenos días, ni espacio a falsos remordimientos mañaneros. Sofía ha pedido a un servicio de mudanza pequeña para el mediodía. Vas a llevártelo estrictamente tuyo. Y no vas a discutir. Rosa abrió la boca como un pez fuera del agua, sorprendida al principio. Pero, yo necesito tiempo para buscar dónde vivir, alquiler, muebles. ¿Acaso no tenemos cuentas compartidas? Tienes cuentas compartidas, puedes pagar una casa que esté acorde a esa gran aventura donde te sentías resucitar, repliqué secamente. Y respecto a la estadía, asumo que las personas que prometen hacerte vibrar también extienden ese cariño para recibir tus maletas de cuero, al menos inicialmente. Ya has jugado a las familias rotas todo este semestre, te sugiero mudarte con tu instructor de karate. Esa fue tu libertad la que has ejercido incansablemente ayer domingo de 40 años. La frialdad afilada de mi argumentación, sin compasión, logró hacerla derrumbar en una resignación absoluta. No había lágrimas ni gritos adicionales en Rosa. Simplemente se puso de pie, asustada de que su vida doble la haya apuñalado a sí misma en tan dramático final en menos de 2 cenas. Las ilusiones con el entrenador de su gimnasio ahora se verían forzadas a pasar de los vestidores o las clases extra hacia la CEO convivencia y lo material. A las 11 menos cuarto de esa mañana fría, 2 camiones de trasteos humildes se estacionaron afuera y se empezaron a llevar 10 valijas grandes llenas de zapatos finos y sus pocas cosas del vestir. A la salida, Rosa intentó despedirse abrazando a Sofía mientras el rímel volvía a ensuciarse bajo sus pómulos desgastados. Perdóname, hijita. Yo nunca quise esto, me obnubiló la vida, la rutina en la que pasé los últimos años. Eres mi niña pequeña. Te prometo que todo el caos acabará en unas semanas. Yo te veré para sacarte el sábado sí. Sofía cruzó los brazos sobre el pecho y retrocedió sutilmente de la silueta tambaleante de la mujer extraña que se creía su madre. No respondió de vuelta. Su única mirada desde la rampa del porche fue hacia la carretera del residencial, esperando eternamente hasta que la carrocería del camión viró en la esquina, donde desapareció la figura lejana de la peor decisión que tomó Rosa en nuestra humilde existencia. La tarde del lunes subsiguiente fue la primera vez en 15 años que volví a una casa verdaderamente vacía. No estaba el murmullo de Rosa quejándose del clima, ni sus tacones resonando contra el piso de madera, ni el aroma de su perfume dulzón impregnado en las cortinas del salón. El eco de mis propios pasos me pareció sorpresivamente agradable, una suerte de música nacida del silencio. Me preparé un café y me senté en el sofá, el mismo donde ella había llorado las lágrimas de cocodrilo la madrugada anterior. Había perdido a mi esposa, y sin embargo, no me sentía mutilado. Más bien, sentía que me habían extirpado un tumor del tamaño de un engaño prolongado. La incertidumbre de sus llegadas tarde, la paranoia de sus excusas huecas, la sensación constante de estar remando un bote en el que la otra persona estaba haciendo agujeros a propósito, todo eso se había esfumado. El aire en la casa, por primera vez en 6 meses, se sentía limpio. Sofía llegó del instituto un par de horas más tarde. Entró con cuidado, casi de puntillas, como si esperara encontrarme destrozado o borracho.
Cuando me vio en la cocina, preparando un asado con tranquilidad, su postura se relajó. Dejó caer su mochila en la entrada y se apoyó contra el marco de la cocina, cruzando los brazos pero exhibiendo una pequeña sonrisa genuina. Huele muy bien, papá, dijo, cerrando los ojos por un segundo para disfrutar del aroma de la carne. Pensé que estaríamos a base de comida china a domicilio por el resto del mes. Yo no cocino solo risottos, señorita, le respondí, guiñándole un ojo y pasándole un pedazo de pan recién tostado. Si vas a poner el servicio de mudanzas, al menos yo puedo encargarme de mantener nuestro nivel culinario intacto. Oye, ven aquí un segundo. Deja la mochila. Sofía se acercó, y yo dejé las pinzas de cocina a un lado. Le pedí que se sentara en uno de los taburetes de la isla central. La miré directo a los ojos. Era el momento de asentar las bases de nuestra nueva realidad, sin Rosa, sin mentiras, pero con mucho amor filial. Quería darte las gracias, Sophie. No debiste haber cargado con el peso de organizar esa mudanza, pero tu fortaleza de ayer me ayudó más de lo que imaginas. Eres una niña increíble. Sofía apartó la mirada por un segundo, tragando saliva con dificultad. Su armadura de adolescente madura tambaleó un poco, revelando a la niña asustada que en realidad estaba procesando un divorcio abrupto. Es que, me dio tanta rabia, papá, confesó, con la voz templada pero herida. Se burló en nuestra cara. Usó mi fiesta sorpresa para revolcarse con su instructor. ¿Por qué somos tan poco para ella? Porque él es mejor. Me acerqué y la abracé con fuerza. El olor de su champú de frutas me recordó que mi prioridad número 1 era proteger ese corazón joven que estaba descubriendo las dolorosas falencias de los adultos. Nosotros no somos poco, amor. Y Marcos no es mejor. Las decisiones de tu madre no tienen nada que ver con nuestro valor, hablan únicamente de sus propios vacíos, de sus inseguridades. Nunca midas tu propio valor basándote en la incapacidad de la otra persona para apreciarlo. Nosotros valemos oro, Sofía. Juntos, somos invencibles. Y te prometo que, aunque ahora duela, vamos a estar más que bien. Las primeras semanas transcurrieron con la pesada monotonía de una nueva normalidad. Nos acostumbramos a que la silla de Rosa permaneciera vacía, hasta que un día decidí guardar esa silla en el sótano y reemplazar nuestra enorme mesa por una más pequeña y acogedora. Redecorar la casa se convirtió en una especie de terapia para ambos. Sofía pintó su habitación de un azul vibrante, borrando el papel tapiz de flores que Rosa le había impuesto años atrás. Yo, por mi parte, convertí la antigua sala de costura de Rosa en un estudio de fotografía, un pasatiempo que había abandonado en mi soltería y que ahora rescataba con avidez. Entre el trabajo, el instituto de Sofía y nuestras nuevas aficiones, el tiempo empezó a curarnos a una velocidad sorprendente. Descubrí que Sofía tenía un sarcasmo brillante y una inteligencia analítica que floreció al liberarse de la sombra asfixiante de una madre que siempre quería controlarlo todo para mantener las apariencias. Los fines de semana salíamos a tomar fotos por la ciudad, comíamos en lugares exóticos y hablábamos de literatura, de mi juventud, de sus miedos. Nos convertimos no solo en padre e hija, sino en compañeros de trinchera que habían sobrevivido al mismo bombardeo. Casi un mes después de la peor cena, recibí la notificación legal de los abogados de Rosa para iniciar los trámites del divorcio y la separación de bienes. No exigía la custodia completa de Sofía, sabía perfectamente que la jueza, al enterarse de la causa moral de la separación y considerando la edad de nuestra hija, le daría a Sofía la libertad de elegir. Y Sofía no quería ver a su madre ni en pintura. Rosa había alquilado un pequeño apartamento cerca del doujou, como era fácil adivinar. Nuestra ciudad no era lo suficientemente grande para mantener tantos secretos, y pronto me fui enterando del desenlace de su aventura. Los rumores llegaron a mí a través de viejos amigos en común que asistían al mismo gimnasio y no pudieron contener el chisme. Resultó que vivir el día a día con Marcos era una historia drásticamente diferente a los encuentros pasionales en las colchonetas del doujou después de clases. Marcos, de 28 años, estaba acostumbrado a la vida de soltero, videojuegos hasta la madrugada, fiestas de fin de semana con amigos estridentes y un claro rechazo a cualquier tipo de compromiso financiero sólido. Rosa, por otro lado, estaba acostumbrada a mi solvencia, a mis cenas preparadas y al nivel de vida estable de una familia de 40 años. La luna de miel de sentirse viva pronto se estrelló contra el muro de las facturas impagas y la inmadurez de su pareja.
Marcos no era un intelectual que escuchara sus problemas, era un muchacho musculoso que se enfurecía si ella le pedía apagar la consola a las 3 de la mañana. Además, Marcos reveló un lado terriblemente celoso y controlador. No le gustaba que Rosa hablara con otros entrenadores o alumnos. Le revisaba el celular, irónicamente sospechando de ella, porque claro, ambos sabían cómo comenzó su relación, a base de engaños. La desconfianza mutua se volvió el plato principal de su nuevo nido de amor. Y así, mientras mi hija y yo reconstruíamos nuestro pequeño imperio de paz, el gran romance de pasión de mi esposa ardía, pero rápidamente se transformaba en cenizas amargas de su propia creación. No me alegré por su sufrimiento. Simplemente sentí que la vida estaba poniendo las cosas en su perspectiva correcta. El karma, después de todo, es el juez más puntual que existe. Una sofocante tarde de martes, el destino forzó nuestro primer reencuentro involuntario. Yo estaba esperando en mi camioneta a las afueras del instituto de Sofía, como solía hacer cada semana. Tocaba el claxon al ritmo de una canción de rock en la radio, disfrutando del soleado clima. Fue entonces cuando la vi. Rosa estaba parada en la acera, junto a la puerta principal del colegio. Al principio, dudé que fuera ella. Lucía distinta, pero no con ese aire radiante que derrochaba el día del fatídico cumpleaños. Parecía más pequeña, demacrada. Llevaba jeans desgastados, gafas de sol grandes para ocultar unas notables ojeras, y el cabello recogido en un moño descuidado. La altivez y la coquetería que Marcos había despertado en ella parecían haberse evaporado. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta y miraba ansiosamente la marea de adolescentes que empezaba a salir del edificio tras la campana. Obviamente estaba allí para interceptar a Sofía, ya que sus mensajes de texto no eran respondidos y sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sofía bajó las escaleras del colegio riendo con sus amigas, llevando un par de carpetas pegadas al pecho. De pronto, Rosa dio un paso al frente y las interceptó. Desde mi vehículo no podía escuchar la conversación, pero el lenguaje corporal era un grito desgarrador. Rosa intentó tocar el brazo de Sofía, pero nuestra hija retrocedió como si la hubieran asustado con fuego, poniendo de inmediato una cara fría, la misma cara gélida que me había sorprendido en la mañana de la mudanza. El grupo de amigas, dándose cuenta de la tensión palpable, se escabulló rápidamente hacia otro lado, dejando a madre e hija solas en medio del flujo de estudiantes. Vi a Rosa suplicar. Sus hombros se encogían, sus manos gesticulaban con desesperación y, aunque no oía, supe que estaba llorando detrás de esos lentes oscuros. Sofía, por su parte, se mantuvo erguida, inamovible como una pequeña estatua de piedra forjada en desilusión. Señaló con el dedo hacia otra dirección, le dijo unas breves palabras muy cortadas y se dio media vuelta sin otorgarle ni un solo abrazo de despedida. Mientras Sofía caminaba a paso rápido hacia mi camioneta, vi a Rosa quedarse parada en la acera, derrotada, con la cabeza gacha, observando cómo su hija se alejaba de ella, una consecuencia directa e intransferible de sus propias mentiras. Sofía abrió la puerta del copiloto y se lanzó al asiento soltando un largo bufón de aire. ¿Todo bien, enana?, pregunté, quitando el freno de mano, asegurándome de no mirar a Rosa por el espejo retrovisor. Sí, respondió ella cortante, abrochándose el cinturón de seguridad. Mi mamá intentó jugar la carta de la víctima arrepentida. Dice que Marcos es un error, que la trata mal, que me extraña horrores. Quería que yo hablara contigo para que le diera otra oportunidad. El descaro de Rosa no tenía límites. No solo quería volver, sino que estaba usando a la misma hija que hirió como puente para llegar a mí. ¿Y qué le dijiste?, indagué, manejando por las concurridas calles. Le dije que esa cena fría no se recalienta, y que pierda mi número, respondió Sofía, sacando su celular para poner su música favorita, cerrando el tema por completo. Suspiré tranquilo, inmensamente orgulloso del temple inquebrantable de la pequeña guerrera que tenía a mi lado. Esa misma noche, después de cenar y de que Sofía subiera a hacer sus tareas, sonó el timbre de la casa principal. Me pareció extraño, ya que nadie nos visitaba sin previo aviso a esas horas. Abrí la pesada puerta de madera y allí estaba ella, iluminada por la pálida luz del farol del porche. Rosa. Verla de cerca era confirmar lo que había sospechado esa tarde desde el auto. El gran amor le había pasado una factura cruel en tiempo récord. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar,
El maquillaje estaba corrido y lucía una palidez enfermiza, casi cadavérica. Olía ligeramente a humedad y a tabaco barato, algo impensable en la antigua Rosa, que gastaba una fortuna en cremas dermatológicas y perfumes importados de París. Parecía haber envejecido 10 años en los 2 meses que llevábamos separados. Se quedó petrificada en el escalón, frotando sus brazos nerviosamente, esperando algún tipo de invitación o insulto por mi parte. No hubo ninguno. La miré con la neutralidad de un médico observando un caso clínico que ya había sido diagnosticado hace tiempo. Hola, murmuró finalmente ella, con una voz temblorosa y rasposa. Sofía no quiso escucharme hoy en el colegio. Y pensé que tú tal vez podrías ayudarme. Rosa, tu abogado y el mío están finalizando el pleito patrimonial. Esta visita es altamente improcedente, le respondí, apoyándome en el marco de la puerta sin intención alguna de invitarla a pasar. Si quieres ver a tu hija, tendrás que ganarte ese derecho ante un juez de lo familiar, aunque dudo que ella cambie de parecer a su edad. Por favor. Suplicó de pronto, acercándose un paso, pero deteniéndose cuando levanté ligeramente la mano para marcar distancia. Marcos fue un infierno. Empezó a gritarme, quebró cosas en el apartamento. Me robó la tarjeta de crédito que me diste y la cancelaron. Estoy avergonzada, destrozada. Sé que cometí el peor error del mundo al engañarte. Yo te amo, me equivoqué de camino, tenía la cabeza en las nubes. Lágrimas auténticas caían por su rostro. Estaba rota. Había saltado de un avión en pleno vuelo buscando adrenalina y acababa de descubrir que el guapo instructor nunca le puso paracaídas en la mochila deportiva. Pero por más patética que fuera su situación, mi pozo de empatía para con ella se había secado irreparablemente en aquella cena de cumpleaños. Miré su dolor sin regodearme en él, pero también sin un ápice de deseo por salvarla de su propio abismo. Rosa, lamento genuinamente que tu experiencia con Marcos haya sido tan destructiva, comencé, midiendo cada palabra, asegurándome de no cruzar la línea hacia el resentimiento vociferante. Nadie merece ser maltratado. Pero no confundas el sufrimiento por tu error de cálculo, con el amor que perdiste. Estás aquí porque tu castillo de naipes se derrumbó con el karateca, porque tienes deudas y no estás cómoda, no porque súbitamente redescubriste tu pasión infinita por mí. No me amas. Amas salvaguardarte. Tratas de volver por el mismo camino cálido y seguro que pisoteaste sin piedad. Ella soltó un quejido sordo, cubriendo su rostro con las palmas, incapaz de retener el llanto ahogado. Sabía que cada sílaba era la verdad absoluta y dolía como vinagre en las llagas abiertas. Ya no hay nada para ti en esta casa, Rosa, concluí con tono inquebrantable. Tu asiento en la mesa no existe. Yo he seguido adelante, y tu hija también. Resuelve tus problemas de adultez, pero asume de una vez por todas que la cobardía que sembraste tiene esta inevitable cosecha de abandono. Adiós, Rosa. Empecé a cerrar la puerta sin brusquedad, despacio. Espera, no me dejes sola. Alcanzó a llorar ella antes de que la madera chocara contra el pestillo. Yo giré la llave y cerré las cortinas pesadas, dejando los lamentos y a su protagonista disolviéndose afuera en la fría noche, del lado equivocado del cristal. A la mañana siguiente de la súplica nocturna de Rosa, el sol entró a raudales por los ventanales de la casa, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas fugaces. Me había levantado antes de que sonara la alarma, con una extraña pero revitalizante energía recorriendo mi cuerpo. Esa puerta que había cerrado anoche, dejando a Rosa afuera, no fue solo una barrera de madera y cerraduras, fue el cierre definitivo de un largo luto interno que ni yo mismo sabía que seguía arrastrando. Al decirle que no, al ver su patetismo sin sentir la menor culpa, me liberé por completo. Preparé el desayuno con especial esmero, huevos revueltos con tocino, panqueques con miel de maple y un jugo de naranja natural. Sofía bajó unos minutos después, luciendo su uniforme escolar y una sonrisa brillante, muy ajena a la visita espectral de la noche anterior. Decidí que no le comentaría nada del patético intento de su madre por regresar. No era necesario contaminar el ambiente luminoso de mi hija con recuerdos rústicos del pasado. Rosa era un asunto legal finalizado, un fantasma que había perdido incluso el poder de asustarnos. Papá, dijo Sofía mientras apuñalaba un panqueque con determinación. Pensé en lo que dijiste ayer. Y creo que tienes razón. Levanté la vista del periódico, arqueando las cejas. Ah.
Sí. ¿En qué cosa específicamente, Einstein? Digo muchísimas frases célebres. Ella soltó una carcajada cristalina. En lo de ser invencibles. Ya no siento rabia por ella. O sea, aún la detesto un poquito, confesó, haciendo un gesto pequeño con los dedos para ejemplificar la magnitud de su rencor, pero me he dado cuenta de que se castigó a sí misma mucho peor de lo que yo podría hacerlo ignorándola o insultándola. Y yo no quiero envenenarme el alma. Tengo cosas más grandes por vivir que estar peleando con la decepción, ¿sabes? Esa madurez me maravilló por completo. A sus 16 años, Sofía estaba entendiendo lecciones de sanación emocional que a mí me tomaron 4 décadas asimilar. Su resiliencia era mi mayor recompensa. Me senté a su lado y pasé el brazo por sus hombros, dándole un apretón cariñoso. Estás descubriendo el superpoder del perdón indirecto, le respondí, bebiendo mi café con satisfacción profunda. Soltar el peso y seguir corriendo. Terminamos de desayunar entre risas y chistes malos de mi parte. La dejé en la entrada del colegio con 2 toques de claxon rápidos, observando cómo se unía a su grupo de amigas saltando la escalinata con un espíritu ligero. Al llegar a la oficina, el ambiente se percibió distinto. Durante los meses tortuosos del engaño y las primeras semanas del divorcio civil, me presentaba al trabajo de manera puramente mecánica, con un semblante lúgubre, evadiendo preguntas personales. Hoy, ingresé con los hombros relajados y el ceño alisado. Saludé a mi secretaria, Alicia, con una vitalidad renovada. Ella me miró asombrada. «Buenas noticias, señor», preguntó curiosa recogiendo unos expedientes. «Las mejores, Alicia», le guiñé el ojo sonriendo. «Hoy he despertado siendo completa y soberanamente libre». Aquella tarde, el abogado de Rosa se comunicó formalmente con el mío para comunicarle que cederían de manera incondicional ante la propuesta de separación patrimonial e inclusive retirarían sus mediocres reclamos de custodia equitativa. Rosa finalmente había capitulado. Sabía que no éramos su salvavidas emocional, así que su última esperanza ahora era que sus ruegos de misericordia y la buena voluntad del finiquito judicial frenaran la denuncia por infidelidad que podía dejarlos económicamente aniquilados a ella y a la farsa del profesor de karate. Firmé los convenios sonriendo sobre el escritorio enorme. Era la página en blanco donde yo y mi adorada niña escribiríamos las miles de nuevas escenas gloriosas sin traiciones en casa. El renacimiento era palpable. La ceniza siempre termina abonando las mejores tierras nuevas del espíritu humano. Poco más de un año después, el verano despuntó con la ceremonia de graduación de Sofía. El coliseo del instituto estaba a reventar de padres orgullosos, estudiantes nerviosos y el olor dulzón de los arreglos florales que inundaban el aire festivo. Yo estaba sentado en la tercera fila central, cámara al cuello, aplaudiendo hasta que me dolieron las palmas cada vez que el director daba un discurso o entregaba un reconocimiento académico. Sofía subió al estrado con su toga negra impecable para recibir su diploma, luciendo una sonrisa espléndida y el aplomo de quien ha atravesado tormentas y ha salido fortalecida. Había obtenido excelentes notas y asegurado su pase directo a la universidad que deseaba. Cuando levantó su diploma hacia el público, nuestras miradas se cruzaron, y en ese breve segundo de conexión silenciosa sentí que todos los sacrificios, todas las cenas solitarias y las reconstrucciones de aquel año, habían valido 1000 veces la pena. Mientras esperaba que la ceremonia terminara para correr a abrazarla, un movimiento en las gradas laterales llamó mi atención. Era Rosa. Había decidido asistir, aunque sin acercarse. Estaba sentada sola en una esquina de la sección de invitados generales. Vestía un pantalón oscuro y un suéter sencillo que le quedaba ligeramente grande. La transformación de su aspecto físico seguía sorprendiéndome, la mujer elegante, preocupada por las últimas tendencias de la moda que había sido mi esposa, se había evaporado. En su lugar quedaba una versión mucho más opaca de sí misma. Observaba a Sofía con una expresión de puro anhelo en el rostro, quizás rememorando lo mucho que se había perdido del último año de instituto de nuestra hija por andar persiguiendo una juventud prestada en los brazos de otra persona. No sentí rencor al verla, ni la mínima intención de levantarme y pedirle que se marchara. Rosa tenía todo el derecho legal de presenciar la graduación de la niña que alguna vez criamos juntos. Sin embargo, no pude evitar notar lo dolorosamente patética que resultaba su soledad. Ningún instructor de karate estaba a su lado apoyándola, ni las amigas con las que solía viajar la acompañaban, todas le habían dado la espalda tras enterarse del despropósito de su comportamiento moral.
Estaba cosechando, íntegramente, la indiferencia que ella misma sembró. Al terminar el evento oficial, el Coliseo se convirtió en un mar de abrazos y fotos grupales. Caminé rápidamente hacia el patio exterior donde los graduados se iban reuniendo con sus familias. Encontré a Sofía rodeada de sus dos mejores amigas, riendo a carcajadas. La abracé con fuerza, sintiendo el crujir del pergamino de su diploma contra mi traje. Pero nuestra pequeña burbuja de celebración fue interrumpida cuando noté que Sofía se tensaba en mis brazos y su mirada se fijaba por encima de mi hombro. Me giré despacio y la vi a ella a unos pocos metros, Rosa acercándose tímidamente, agarrando una pequeña bolsa de regalo de una tienda modesta. Se movía con la inseguridad de un invitado no deseado a una fiesta íntima, deteniéndose justo en el borde de nuestra zona de confort, esperando pasivamente a ser reconocida o rechazada en el día más importante de la vida de nuestra hija. Sofía, llamó Rosa, con una voz que apenas superaba el rumor de las conversaciones ajenas a nuestro alrededor. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la pequeña bolsa de regalo dorada. Me hice a un lado para dejar que mi hija decidiera cómo manejar aquel momento delicado. No iba a interrumpir. Si Sofía quería gritarle o echarla, yo la respaldaría. Si elegía ignorarla, también. Pero la madurez de su reacción demostró cuánto había crecido frente a la hostilidad de la vida. Sofía suspiró, acomodó su birrete, y caminó despacio hacia Rosa, manteniendo una distancia segura de 1,5 metros entre ambas. La frialdad punzante que existía hacía un año se había transformado en algo más sutil, una cortesía distante y completamente libre de emoción afectiva. Básicamente, a los de la familia real tratando con extraños. Felicidades por tu grado, hijita. La voz de Rosa se quebró a mitad de la frase. Intentó dar un paso adelante, quizá buscando un abrazo, pero Sofía mantuvo su postura rígida, con los brazos estirados ofreciendo una barrera física. Rosa captó la señal, retrocedió y le ofreció torpemente la bolsa de regalo. Es una cadena de planta, quería ahorrar para tenerte algo bonito. Estoy tan abrumadoramente orgullosa de ti. Sofía recibió la bolsa, asintiendo ligeramente con la cabeza al mirarla. Gracias, replicó con la voz monocorde. Veo que viniste. Se me hizo un lugar hermoso que haya separado tu tarde. Era una cordialidad letal, dolorosa para quien ansiaba una mínima pizca de calidez materna y ya no la poseía ni de recuerdo. No había gracias mami, no había cariño escondido, ni quejas abiertas, solo una total y asfixiante apatía, el tipo de indiferencia que destruye 1000 veces más que la ira pasional de alguien quien fue traicionado. Bueno. Marcos y yo, en fin, el cuento es que las cosas no son para nada como creía, y ha sido duro, intentó excusarse y explicar Rosa abriendo rápidamente compuertas sobre su vida patética y sus decisiones de las cuales ella era plenamente dueña, intentando buscar empatía o, lo más irónico de todo, simpatía filial. Sofía cortó su historia dramática en seco de un ademán limpio, tal como su padre. Escribiendo tus novelas sin duda llegaste a un género que es tragedia pura, y ese ya no es nuestro género literario en casa. Te deseo en verdad todo lo bueno. Cuídate mucho ahí afuera y espero arregles tu propia historia, remató. Y dándose vuelta suavemente regresó a un costado junto a nosotros. No miré a la cara a mi ex esposa. Seguimos platicando junto con mis amistades locales las virtudes académicas de los adolescentes mientras Rosa desaparecía entre las cabezas del público y se difuminaba para salir triste a buscar el mismo transporte frío o metro escolar que tomaban todos los vecinos de su triste pequeño apartamento alquilado. Las repercusiones posteriores al día de la graduación cimentaron de manera absoluta mi desapego del pasado marital. Durante una salida grupal con antiguos compañeros del trabajo de esas donde el alcohol destila lenguas y desentierra chismes del círculo social me contaron, sin que yo preguntara, algunas pinceladas crudas del descenso existencial que Rosa había padecido este último año. Resultó que su relación con el musculoso instructor de karate había estallado pocos meses después del divorcio oficial. Marcos no solo era posesivo e inmaduro, sino que además, a las pocas semanas de vivir juntos a expensas de las pequeñas tarjetas sin crédito que le facilitaban a Rosa por banco, se encontró una nueva alumna confundida buscando tonificar su cuerpo de recién separada a cambio de unas horas extras engañosas. Fue la misma pastilla venenosa de su propio botiquín, sirviéndose de vuelta con la exactitud metódica de un reloj suizo. Al descubrir el engaño, cuenta el chisme en voz alta de las amas de casa del doujou,
Rosa montó una rabieta bíblica donde destrozó partes del local, siendo consecuentemente expulsada del círculo, sin dignidad para recuperar su fama. Por el contrario, esa misma libertad inquebrantable de pasiones románticas prometida, terminó dejándola a la intemperie cuando Marcos cambió la cerradura de su apartamento compartido. Hoy día, Rosa trabajaba turnos rotativos en un supermercado y pagando cuentas atrozmente sola, ahogándose en esas nuevas facturas y créditos para tapar su descenso y sobrevivir sin una manutención marital segura al renunciar con mi despido en el convenio de separación. Su inmaculado estilo de vida se desplomó como lo sentencié a susurros meses atrás cuando empacó las cajas frente a la camioneta con fletes de mudanza adolescente. Aquella búsqueda vertiginosa del deseo le resultó siendo, a toda luz, una condena de pobreza y frustración incalculable. No sentí placer mezquino ni el mínimo rencor justiciero ante la miseria ajena de quien un día amé. De hecho, me pareció un desenlace trágicamente desgarrador que una mente caiga presa de espejismos por puro ego de vejez prematura y termine en la mendicidad de afectos que no pagó. Al salir de ese almuerzo local, arranqué mi auto hacia casa pensando únicamente en la gratitud hacia aquel momento tan oscuro hace un año. Perder a Rosa, viéndolo con esta óptica panorámica, había sido el mejor regalo amargo que jamás recibí. Me forzó a salir de mi adormecimiento rutinario y construir lazos duraderos de genuino aprecio y admiración paternal hacia la chica maravilla que ahora crecía al entrar al edificio universitario de nuestra misma ciudad. Al detener mi auto deportivo frente al garaje impecable de nuestra casa remodelada, comprendí aquella extraña paz que suelen profesar los monjes tibetanos o esos filósofos de los que Sofía tanto amaba recitar. Aquella mujer, llamada Rosa, el fantasma que un día causó angustiosas esperas con un risotto en la estufa para encasillarme en falsas verdades e infidelidades ocultas en ropas tácticas, ya no vivía allí. Su ausencia resultaba el adorno decorativo más perfecto del lugar. Entré por el zaguán con 2 empaques enormes de la tienda y un par de libretas de arte fotográfico que conseguí por Amazon. Sophie. Voceé hacia el interior brillante. Traje comida griega genuina, a ver si logramos mejorar un poquito ese paladar universitario tuyo que sufre con los fideos de los kioscos del claustro superior. Mi hija asomó la cabeza bajando desde la escalera de roble con su pequeña mochila azul colgando del hombro derecho. Estaba más estilizada pero retenía la misma dulzura juvenil envidiable de esos 15 años prematuros de madurez. Llevaba gafas de lectura negras y una sudadera gris con logotipo. Estás criticando mis gustos sofisticados de dieta con fideos instantáneos salados. Se carcajeó, acercándose a coger parte de mi encargo sobre la isla central mientras picaba una oliva suculenta del platón recién desempacado. Yo creía que ibas a traer de ese pollo amargo sin sentido, me has ganado. Cenamos aquella noche tranquilos. Escuchando las anécdotas universitarias en esta nueva etapa inquebrantable de nuestro futuro sano. Observé los detalles de cómo gesticulaba las manos y reía contando qué clases le encantaron el primer día de universidad y cómo logró rebatirle al catedrático prepotente del área humanística con esas peroratas formidables de orgullo justiciero aprendido durante meses dolorosos. Un brillo indescriptible brotaba de esos ojitos pícaros, paz profunda, una felicidad blindada de ausencias pasadas y espectros amados que resultaron vacíos gigantes de carne débil y coartadas baratas. Sabía de antemano que Rosa existía girando pobremente por turnos extenuantes, enojada del universo que no conspiró a favor de su engaño prolongado. Y pese a ello, nuestra mesa tenía toda la calidez hogareña recuperada con sangre fresca, honestidad bruta e independencia. Resulta ser cierto que la venganza, una palabra inusual en nuestro diccionario, ahora consiste simple y absolutamente en vivir muy bien lejos del verdugo falso disfrazado de familiar propio. Esa sería mi verdadera respuesta cósmica. Nunca los gritos, ni demandas legales mediáticas, ni escándalos furiosos en la puerta ajena, ser mejores en silencio, amarse, levantarse para saborear una sencilla, genuina, divina y perfumada comida griega bajo las lámparas tenues que hoy decoraban en nuestro hogar perfecto. El suave ronroneo del lavavajillas de la cocina fue la única melodía que resonaba mientras terminábamos de recoger los platos limpios de nuestra noche temática griega. Yo limpiaba el pulcro granito italiano gris oscuro con suavidad de memoria cuando mi hija se quedó contemplándome absorta en un balcón abierto junto a nosotros. Oye, papá, a todas estas, quiero decirte hoy que, honestamente, me admira mucho tu filosofía zen para todo el asunto dramático del último calendario de 12 meses que arrastramos. Alcé mi vista sin dejar de frotar con la esponja hacia la bacha de acero impoluta de la cocina central. Filosofía zen. Repliqué,
entrecerrando los ojos un poco y riéndome. Dime qué adolescente habla así hoy día, Sofía. Ser zen implica pasar años frente al frío del templo Shaolin, y yo solo soy tu anciano amoroso padre preparando ensaladas de queso feta bajo techo sin un traje de meditación para monjes tibetanos exiliados. Sofía no cedió ni un ápice de ironía o su risa franca frente al tono gracioso de mi réplica. Apoyó la cabeza sobre el hombro. Habló en serio. Me protegiste como a una princesa del dragón de la mentira, remarcó serenamente, su mirada perdiéndose a lo lejos hacia la luna creciente que se divisaba entre nuestra arboleda. Yo veo compañeros hundidos porque sus padres se arrancaron la cabeza. Usan las cortes para masacrarse vivos sin compasiones ni amor puro de sangre de por medio por culpa del despecho tóxico de camas sin arreglar. Y en tu caso, sin levantar la voz nunca, le dejaste el terreno y echaste a la basura años enteros de falsa vida. Ahora mírate aquí, eres, de verdad y de corazón abierto a nuestro linaje roto, el hombre más fuerte y ejemplar de todos cuantos conozco, y de antemano el rey definitivo e intacto de nuestro palacio recuperado y libre. Le devolví un abrazo silencioso gigantesco. Era el epílogo definitivo de mi viaje personal oscuro del pasado año, el momento donde asimilé en su total magnitud que cada uno recibe el pago preciso de lo que envejece y daña por propia voluntad a los seres amados ciegamente con un ego disfrazado y falsamente endulzado al lado del camino oscuro del despecho irascible y los errores groseros pagaderos en sangre y llanto humano insalvable en soledades frías. Nuestra película oscura con el personaje de Karaate ajeno, se convertía ahora para la familia de Dos y sus raíces amadas, en una bella epopeya tranquila y radiante, un canto sereno al orgullo imbatible, y una innegable gran victoria, donde los justos nunca lloran cenizas apagadas a orillas de un sendero incierto lleno de vacíos y engaños ocultos donde yacen los débiles egoístas. Todo terminaba brillando glorioso en el alma de los libres bajo la estrella de un cielo limpio y majestuoso sin remordimientos amargos de ayer y miedos a nuevas lunas perdidas por amar libremente este sagrado amor infinito de padre filial.